si queremos hablar con términos correctos, nadie dentro de la cristiandad te enseña que eres responsable de salvarte. Las sectas enseñan eso, las herejías enseñan eso. Nosotros, los cristianos que sabemos un poquitito de la Biblia, de ninguna manera enseñamos algo así. Yo he visto con mis ojos donde el énfasis de algunas personas sobre predicación expositiva era enseñando a predicar la doctrina de la gracia a la gente. Y es como, ¿por qué no enseña a predicar la Biblia? ¿Por qué tiene que enseñar a predicar la doctrina de la gracia? O sea, hay mucho más que ese tema, ¿no? La verdadera libertad es la que viene por Cristo, es el que la da, es el que la trae. Entonces eso me permite, esa libertad que me da, me permite entonces sí vivir como esclava, pero de Él. No esclava de mis pecados, sino esclava de Cristo. Bienvenido a un nuevo episodio de A 100 metros de Jesús. Hacía mucho tiempo que no nos saludábamos, así que... Pero mucho. Demasiado. Os hemos echado de menos, nos hemos echado de menos. Así que bienvenidos un día más. Hoy, como os hemos tenido mucho tiempo en pausa, hemos querido traer un tema que sabemos que va a despertar un poquito de candela. De interés. De interés. Oye, qué lindo tú hablas, Jonah. ¿Por qué? No sé si es el acento, es la sonrisa. No habla muy bonito, Jonah. Miriam, ¿cuál es tu opinión sobre cómo habla? Claro, obviamente. Como los ojos se abrieron, así se iluminaron. Oye, qué lindo habla, Jonah. Tú deberías hacer el intro siempre. Wow. ¿Qué ha cambiado en este mes de pausa? Esta pausa, saber. Mira. Te ha venido bien, oye, pero... déjala así. Wow. Hoy voy a tener un 5 en inglés con el... hoy te va a ir bien de antemano. Bueno, pues continúa, por favor, vamos en español. Vamos a continuar. Ok, bueno, vamos a continuar. El tema de hoy. No sé qué es lo que a nuestro público le viene a la cabeza cuando escucha este tema. Porque sin duda es un tema que despierta diferentes opiniones, diferentes personalidades y debates y momentos tensos, momentos más amigables. Pero hoy vamos a estar hablando del calvinismo. ¿Cómo? Y el libre albedrío. ¿De los calvos? De la calvicismo. El calvicismo. De la calvicianismo. El calvicianismo. El calvicianismo. Por eso, esa es la razón por la que en este episodio ustedes van a ir hablando mucho, Jairo, porque usted tiene experiencia. Aquí nadie Dale, más. Pati. Amén o no. Nadie más. Esa es la buena suerte. Nadie más. Oye, gracias. Entonces, por si señores, acaso, la suerte bíblica, porque el Salmo 37 dice, claro, tú sustentas mi suerte. Pregúntale a Jonás. De verdad, echaron suerte. Pregúntale a Jonás cómo le Y fue los con la apóstoles suerte. también, para saber de Matías, echaron suerte. Mientras la suerte no se discusión vea si fue buena random, idea ¿verdad? o no, porque son 12 apóstoles y al final en Apocalipsis son 12 apóstoles también. ¿Y Matías dónde queda? Porque ¿qué pasó con Pablo? Ay. Entonces, ¿debieron los apóstoles echar suertes ahí o fue un error de ellos ahí en Hechos? Qué fuerte. Véalo en el próximo episodio de A 100 metros de Jesús. No, en el próximo no va a ser. El próximo no va a ser. Pero en el siguiente. En un más allá episodio. Más lejano. Señores, yo para retomar este tema, yo tengo... Del calvicionismo. El calvicionismo son los calvos que son sionistas. Ya me callo. Vamos a dejar que Jonah hable. Jonah, perdóneme. tú eres muy inteligente, mi amor. Gracias. Eso se va a poner en... Entonces, Jonah habla bonito y yo soy inteligente. Hay que entender. El que entiende, que entienda. Entonces, el que tenga oído para oír. yo tengo una pregunta para hacerle. ¿Cómo ha sido su experiencia con este tema? Es decir, ¿cómo lo han vivido? Porque cada uno tenemos nuestra propia historia con el tema del calvinismo, arminianismo, etcétera, etcétera, soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. ¿Cómo ha sido su experiencia con este tema? Bien. Así que yo nací calvinista y me morí calvinista. A mí, No tenía ningún trauma. ¿qué puedo decir, la verdad? No, pero mira, yo estaba pensando en esa pregunta porque yo decía, ¿qué es lo que yo voy a responder ahí? Pero a mí me pasó que yo vengo de un trasfondo donde lo que yo conocía mucho era el catolicismo. Entonces, cuando yo llego a una iglesia cristiana, una iglesia bautista, pudiéramos decir, que se me enseña todo esto, o sea, como que, yo no sé si fue que, y quizás yo no lo pensé mucho, pero como que yo lo asumí, lo abracé y dije, eso es lo que, se acabó. Y entonces nada, seguimos para adelante. Pero como que ese conflicto así, en ese momento por lo menos no estuvo al principio. No sé. Entonces, para poner un poco de contexto a nuestra audiencia, los que no sepan, porque quizá algunas personas no saben, vamos a hablar de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en cuanto al tema de la salvación y en cuanto a un tema un poco general. Entonces,
Esto vamos a estar hablando cuando nos referimos al calvinismo. De verdad que no es de los calvos, en serio, es de otra cosa. Bueno, esa es tu opinión. Yo se voy a hablar de los calvos. Porque Ok. mi experiencia con la calvicie fue. Yo tenía aquí como una mancha. Que yo llegué al seminario con cabello, ¿tú te acuerdas? Sí, tú tenías mucho. Y yo ¿Y fue empecé después de a tanto trabajar. estudiar? Después de estudiar el calvinismo, ¿te quedaste así? Eso fue. El Yo empecé- calvinismo le dio calvicie. Oye, yo empecé a trabajar y estudiar. Yo Calvicismo. pasaba el día trabajando y estudiando. Y en lo que estaba en el seminario, yo de pronto empecé a desarrollar. ¿Tú ves lo que le pasa a los monjes? A Lutero. Así se empezó. Y cuando yo volví del seminario, yo tenía este asunto aquí. Eso fue porque todas las ideas salían por ahí. Es- Pero yo estaba fundiendo La demasiado. computadora El empezó a humo ahí. fundirme aquí. Esto es como monstruo bus. Pero en cuanto a al calvinismo como tal, no el calvicionismo, esto para mí siempre fue importante, si tú supieras. Como mi experiencia que ha sido súper bien. Pero recuerdo que es importante porque cuando me iba a bautizar, yo tenía creo que 15 años, se hacía una reunión como con el pastor. Y el pastor me dijo que si yo tenía alguna pregunta. Y mi pregunta como tal fue que cuál era mi responsabilidad si Dios es soberano. O sea, esa es la primera pregunta que yo recuerdo haberle hecho a un pastor, como pim pum. Y recuerdo que él me dio un libro de Robert Sheehan, La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, que lo encontré el otro día, no sé dónde, en una Wow. librería, y lo compré para tenerlo. Y no es de que increíble el libro, pero me sirvió en aquel momento. Entonces, para mí siempre ha sido un tema como importante. Y hasta que yo no encontré respuesta a cómo lidiar con esas dos cosas, siempre tenía como eso en la parte de atrás de mi cabeza, como cómo funcionan esas dos verdades que parecían contradictorias. Entonces, para mí sí fue un tema bien importante. Lo único que sí vale aclarar es que muy regularmente uno habla de calvinismo y arminianismo, pero lo que se vive, al menos en Latinoamérica, es calvinismo y pelagianismo o semipelagianismo. Porque el arminianismo es una postura totalmente ortodoxa, es una postura que tú puedes sostener bíblicamente y ser una persona que crece en la fe, que crece en el Señor, que amas la Biblia y sostenerla. Yo creo que es incorrecta, pero la puedes sostener, como el calvinismo. El pelagianismo, semipelagianismo son posturas heterodoxas, que si tú la crees te hacen daño, que es donde tú crees que tú eres responsable de salvarte. Eso es una herejía. Y no lo dice Jairo, ay, Jairo me dijo hereje. No. La iglesia como tal estableció el pelagianismo como una herejía desde hace más de 1500 años. Si tú crees que tú eres responsable de salvarte, tú crees algo que está totalmente, de hecho, eres anatema. Y Dios te ama demasiado como para dejarte a ti la responsabilidad de tu salvación. La pregunta es, ¿qué parte juegas tú en esto? El arminianismo te da una parte, el calvinismo te da 0 partes. Pero el pensar que tú eres responsable tú, eso no es fuerte. parte de la fe cristiana. La fe cristiana nunca te ha enseñado, ni siquiera, que eso los católicos creen. No, el catolicismo no te enseña que tú eres responsable de salvarte tampoco. O sea, si queremos hablar con términos correctos, nadie dentro de la cristiandad te enseña que eres responsable de salvarte. Las sectas enseñan eso, las herejías enseñan eso. Nosotros, los cristianos que sabemos un poquitito de la Biblia, de ninguna manera enseñamos algo así. Wow, ¿cuánto hablé? Wow. Perdóname. No, eso, ya ven por qué se Ajá, quedó calvo. Ahí está. Yo creo que fueron por los genes, no fue otra cosa. El otro pastor de la iglesia dice que Jairo tiene como una biblioteca. Cuando tú le preguntas de un tema, él tarda como 0.5 segundos y hace así. buscáis. En bocar. ¡Pum! Ahí está. Yo, Libro 344. Paque. fecha tal. Tiene un hombre con muchas gracias, otro pastor. Juan, un saludo a Juan Fuertes, que amamos profundamente. Juan es lo máximo. Miriam. Yo siempre he estado muy influenciada, claro, al ser mi padre como pastor y el que más predicaba en la iglesia, siempre he estado muy influenciada por lo que él enseñaba, no solo en casa, sino en la iglesia. Y mi tío también, uno de mis tíos. Entonces, como que ellos en verdad siempre han enseñado la soberanía de Dios, como de una perspectiva bíblica, no necesariamente diciendo el nombre, o yo no recuerdo ser tan consciente de escuchar calvinismo hasta cierto momento, donde fue como que en España hizo el boom y todo el mundo empezó a hablar de eso. Por lo menos así lo viví yo, quizás no es exactamente así, pero siendo adolescente así lo viví yo. Entonces como que yo siento que la enseñanza como que no cambió, como, bueno, en el caso de mi padre sí, él empezó creyendo una cosa, después terminó creyendo otra y eso fue lo que enseñó. No siempre con el nombre de calvinismo, pero sí como con las verdades detrás. Hasta ese momento, que yo tendría 12 o 13, que entonces todo el mundo empezó a decir calvinismo o arminianismo.
Ujú. Como que yo recuerdo eso. Y luego, cuando ya nosotros nos conocimos, también a Jonah le pilló en un momento en el que empezaste a aprender mucho de eso. Entonces yo me acuerdo, Jonah haciéndome preguntas y yo respondiendo lo que yo pensaba que como que estaba bien. Y entonces Jonah me decía, pero tú no ves la incongruencia entre la pregunta 1 y la 2. Y yo, uy, pues, ¿verdad? Miriam le decía, ¿y de qué color son tus ojos? Y Jonah, ¿y la salvación se pierde? Sí, esas son preguntas Entonces sí, como que eso de novio fue... intenso. Sí. Eso es Qué parte qué del buena problema. descripción. Literalmente. Jonah Novio es un intenso santificado. Necesitamos más personas así en la iglesia. En Sí, verdad. porque eso es muy No en el mal sentido de Pero la eso no es- palabra, que intenso siempre se dice como muy malo, pero no Pero no en necesariamente el tiene caso que de ser Jonah para malo. nada. O sea, No. necesitamos más personas así. Ujú. Estoy hablando muy bien de Jonah. Tengo que conmedirme ya. Sí, tienes Sí, que te- volver a ser tú. Ahorita viene. Ay. Esto y regreso. Ahorita te lo voy a ir haciendo un preview. No, ve, te salió mal. Y bueno, yo cuento la mía también. La verdad que en España, por lo menos, mi experiencia, es verdad que somos jóvenes, no hemos vivido tanta historia de nuestros abuelos, pero ese fue un tema que hasta mis 20 años yo nunca escuché. Literalmente. Nunca sabía nada de eso. En mi iglesia antigua creo que tampoco sabían de eso. Era un tema que no, Jesús murió por ti, tú tienes que creer y ya. O sea, como así, resumido. No está mal tampoco, sí. Realmente era como eso. Y tú mencionabas calvinismo y era una palabra extraña. Pero realmente había mucho énfasis en tu respuesta también, en todo esto. Y es curioso porque hablándolo con mi madre, con mis padres, yo preguntándole a ellos de su experiencia con este tema, y ellos dicen que tampoco nunca en su experiencia cristiana habían escuchado ese tema hasta el 2020, 2019. Wow. Que fue cuando cambiaron de iglesia. Y la otra iglesia Exactamente, eran bautistas y ahí sí se enseñó más. exactamente. Que quizá también tiene que ver con la denominación de la iglesia. Lo cual es tan interesante que en el mundo hispanoamericano los bautistas son conocidos como calvinistas, Ujú. cuando no es la norma global. Mm-mm. En Estados Unidos los bautistas como norma son arminianos o Ujú. semipelagianos. Pero los que corrieron, los que sobrevivieron en el sur global y aún en España son los calvinistas. Ujú. Es una locura eso, es como algo interesante. Sí. Entonces a mí me transformó. Cuando yo lo escuché por primera vez, a mí me transformó porque era como una enseñanza bien diferente a lo que había en mi mente. Ujú. Pero durante el paso de estos años he visto también como la contraparte de esa como realidad. Y es que hay, ¿cómo decirlo de forma bonita? Con la Z. Hay muchas personas que llevan estos temas a un extremo personalmente peligroso. Ujú. Donde yo he visto con mis ojos donde el énfasis de algunas personas sobre predicación expositiva era enseñando a predicar la doctrina de la gracia a la gente. Y es como, ¿por qué no enseña a predicar la Biblia? ¿Por qué tiene que enseñar a predicar la doctrina de la gracia? O sea, Ujú. hay mucho más que ese tema, ¿no? Entonces, bueno, ha sido esa experiencia y hemos llegado al ahora, Ujú. el tema. Pero sí, Sí. sin A ese duda. grupito yo le llamaba los reformados deformados. ¡Wow! Eh, ¡Qué buen nombre! Ese era el nombre que Sí. usábamos cuando yo trabajaba en otro ministerio que se llamaba Colisión por el Evangelio. Qué Y interesante. le llamamos reformados deformados, que es que R.C. Sproul había usado el término cage stage Calvinist. Cage stage significa que está en una etapa de caja o de jaula. De jaula. Un calvinista en etapa de caja o de jaula, porque debería estar en una jaula en ese tiempo. Cuando uno conoce las doctrinas de la gracia o la soberanía de Dios sobre todas las cosas, R.C. Sproul decía que había que trancarlo en una jaula por un buen tiempo y no dejarlo salir hasta que saliera con gracia. Entonces, qué el bueno. término que yo usaba en América Latina Puedo era un verlo. reformado deformado. A mí me pasó. Puedo Yo era un verlo. reformado porque yo hablaba mucho de ese tema con la gente. Y tengo una persona que amo con locura, que yo conozco, que me dijo una vez, literalmente esta frase que me dio tan duro en la mente, me dijo, esa doctrina es del diablo. Y yo, ¡wow! ¡Wow! No te lo dijo con acento rabacuco, eso me sí. dolió. Eso me dolió. Yo dije, wow, pues yo creo que no podemos seguir hablando ya de este tema porque nos vamos a matar aquí. Bájale Hasta uno. aquí Ay, sí. llegamos. Sí, entonces ha sido interesante ese tema. Hemos mencionado como muchas cosas, hemos mencionado soberanía, doctrina de la gracia y quizá merece la pena empezar como poniendo el fundamento de cómo definiríamos la palabra soberanía.
En silencio. Ok, yo estaba Así, pensando en así esta lo defino. pregunta. Claro. Silencio. O sea, quizá como de, ¿verdad? De manera práctica. Ajá. Yo entiendo que la soberanía de Dios es su poder y autoridad para hacer exactamente todo lo que Él quiera cuando Él quiera. Eso es su soberanía. Dios hace lo que Él quiere y nadie le puede decir que no. Y nadie tuerce su mano, nadie obstruye sus propósitos. Él Ujú. gobierna. O Salmo sea, 115. eso es. Ajá. Mi Dios está en los cielos. Él hace lo que Él le quiere, place. lo que le place. Ujú. Para mí eso como su soberanía. Sí, cuando yo pensaba en esta pregunta, yo pensaba en cómo la usamos como en la práctica y quizás como que la relacionamos más con un rey, bueno, en español, Un soberano. con un rey soberano, literal, claro. que él puede hacer lo que quiera y la gente tiene que seguir lo que él diga realmente Claro. siendo rey. Y él tiene a su disposición todo y lo usa como él ve mejor, se supone. Claro, si es un buen rey soberano, Claro. lo va a usar para el bien de la gente, Claro. No para el suyo propio. Que gracias a Dios ese es nuestro rey. Gracias a Dios. porque Gracias si a no, él mismo, gracias a él mismo que si no te sería demasiado nuestro fuerte. rey. Pero Sí. sí el hecho de como tenerlo todo a su disposición y usarlo como él crea que es mejor. Y el propósito de esta, aunque uno está usando términos como calvinismo, arminianismo, ni siquiera es lo que estamos discutiendo. Para eso habría que traer un arminiano y poder discutir y te va a decir, y para ser justo hay que traer un molinista, que es lo que está de moda ahora. Y va a venir uno que va a decir, yo no soy calvinista ni arminiano, yo soy cristiano, que eso está muy de moda decir eso. Y esto Ujú. me da pena decirte que tú eres o calvinista o arminiano o probablemente semipelagiano. O puede ser molinista, que es una versión modificada. Pero no es eso lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo, el título del programa es ¿por qué soy responsable si Dios es soberano? Entonces, soberano es que Dios hace lo que quiera. Y lo interesante es, la discusión como tal es si Dios es soberano sobre la salvación. Porque todos los cristianos están de acuerdo que Dios es soberano. Ujú. Por eso oramos. Ujú. Ujú. Uno, o sea, ¿quién era que decía? No recuerdo si era Piper que decía. Quizás era Sproul. Quizás era Spurgeon. Ahora no recuerdo. Uno Que de ellos. alguien Uno de alguien ellos. más sabio Uno de que ellos nosotros. que sabe Uno que empiece por mucho. ese. Ajá. Decía Ajá, que decía. de rodillas, dos cristianos están de acuerdo que Dios es soberano. De pie Ujú. podemos discutir, pero de rodillas los cristianos están de acuerdo que Dios es soberano. Por eso oramos. Claro. Y es una verdad de la Biblia que no se puede negar. O sea, tú quizá puedes ver cómo se relacionan las dos, pero la soberanía, sí, es difícil. Y cuando tú Negarlo. oras por alguien, cuando tú piensas, si tú no estás de acuerdo con esta de que Dios es soberano en la salvación del hombre, por decirlo así, y el hombre es responsable, pero tú empiezas a orar a Dios para que haga algo en su vida, tú estás como llegando a un punto de, pero entonces, ¿Dios es soberano o el hombre Tú piensas ahora que salve a tu tío. tiene libre albedrío para Ujú. decidir por su propia cuenta? Porque entonces, ¿para qué ora? Claro. Y por eso es que decía ahorita, el arminianismo es una postura ortodoxa, porque el arminianismo te permite eso. Y bueno, no quiero quedarme ahí, porque al final el arminiano sabe. La mayoría de la gente lo que lucha es porque cree que es responsable de salvarse. Ujú. Pero esa postura no, Ujú. eso no es. Si alguien sale de aquí diciendo, no, pues yo lo que soy arminiano, no soy mi pelagiano. Yes, lo logramos. Búscalo en Google. No le preguntes a ChatGPT. Pregunta teológica, no se la haga a ChatGPT. De verdad, no se la haga. Si no Va a quiere que ya fallar. Jairo, no se la haga. Va a fallar. Es que no hace bien, porque como tú le preguntas a ChatGPT y después le dices, búscame la fuente, y te dice, ay, tienes razón, no lo dice. Y tú dices, ay, pero yo me lo creía. Sí. Ok, entonces, si ¿verdad? Estamos definiendo ahora soberanía de Dios. ¿Esa verdad o esa realidad alguna vez a ustedes le quitó la gana de vivir? ¿Le quitó la gana de salir de Oye, su... se puso darks De esto de vivir, repente. de vivir como tal no me la ha quitado. Vale, Así, ok. así como Vamos así, a no. redefinir la De frase. que eso no, un Eso tapón no, que cogió ¿tú una me vela entiendes? Lincoln sí, pero eso no. No, vamos a definir. Pero ustedes me han entendido, pero yo se la voy a explicar otra vez porque, ¿verdad? Entonces, a ustedes le quitó la gana de actuar. Es decir, sabiendo de que si Dios es soberano, ¿yo para qué entonces voy a hacer esto? ¿O para qué voy ahora? ¿O para qué voy a? ¿Para qué? Nunca en tu vida. Lo que sea que tú pienses de soberanía, si tiene algo de sentido, tiene que ser congruente con la realidad. Dios nos hizo seres físicos y seres pensantes. O sea, la inmensa mayoría de la humanidad es pensante, tiene capacidad de raciocinio. No importa lo que tú pienses, tiene que ser congruente con la realidad. Levanten su mano izquierda, por favor. Pueden levantar su mano izquierda. Ustedes lo hicieron porque ustedes quisieron. Aquel hizo levanta la mano derecha. Yo soy un disruptivo. Tú haces lo que tú quieras. Tú eres un calvinista rebelde. O disléxico. Eso es. Tú haces lo que tú quieras. Ujú. Cada persona hace lo que quiera.
Y cada vez tengo un par de personas ahora con quien estoy aconsejando y caminando con ellos y discipulándolo. Y uno de ellos o dos de ellos están luchando con este tema. Porque es que vivimos ahora en un tiempo pseudo-filosófico complicado, donde en YouTube tú te encuentras con un Andrew Tate y con un Andrew Connor a la vez. Y quien sabe, sabe, ¿verdad? Y en este mundo de pseudo-filosofía post-marxista, casi ultraderecha, post-muerte de Charlie Kirk, está complicado para los hombres que están pornificados, que están tratando de salir del mundo de pornografía y metiéndose entonces a otro tipo de pornografía. Está complicado. Y cuando tratamos con el tema de la soberanía de Dios, dicen, no, pero que yo no soy libre. Y yo, bájale. Tú me estás gritando ahora mismo que tú no eres libre. Tú lo estás haciendo. Entonces, oye, no sé, creo que sí, por lo que veo vamos a hablar un poquito más de qué significa ser esclavo y qué no. Pero hay que usar la lógica y el raciocinio. Aunque el mundo de los astrofísicos está interesantísimo, yo lo hablé eso con Pati ayer, creo que contigo también, Jonah. Hoy se está discutiendo si hay libre albedrío o no, si todo está predestinado a nivel molecular. Yo estoy diciendo, creo que la física se está metiendo en un ambiente que le pertenece a la filosofía. Déjale la filosofía la realidad de que el que levantó la mano izquierda lo hizo porque quiso. El que levantó la mano derecha lo hizo también porque quiso. Y yo sé que cuando uno tiene hormonas, las hormonas te llevan. Y yo sé que esta mañana yo le hablé un poquito, perdón, te pedí perdón. Le hablé un poquito mal a Pati. Cuando le preparé el café, le dije, no, termínate el tuyo, que no me da tiempo a hacerme el mío. Y se lo dije un poquito feo. Pero es porque yo no había comido nada y necesitaba café. Yo sé que eso afecta. Pero yo sigo siendo un agente libre. Si yo no soy libre, Dios no me puede juzgar. Y Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Si no, Dios no pudiera juzgar. Wow, pero yo sí estoy hablando hoy. Pero eso, porque le eso encanta. estaba claro que esto era lo que debía suceder. Porque por el calvinismo. Claro, por el tema, calvicie. ¿tú me entiendes? Yo no debiste afeitarte hoy. ¿La cabeza? Claro. No. ¿Cómo así? ¿Tú te Solo para el imaginas? episodio, Bueno. eso estaría ¿Tú te fuerte. imaginas que el editor ahora me ponga como sin pelo así de repente? No estaría mal. Yo creo que quizá las veces que a mí me ha hecho dejar de actuar ha sido por una mala comprensión de la soberanía o porque no estaba de acuerdo con esa soberanía. Entonces era como, pues ya, o sea, yo no hago nada porque si Dios va a hacer lo que Él quiera. Por rebelde. Sí, realmente sí, por rebelde. Entonces quizás ha sido por una mala comprensión del concepto o por rebeldía de mi corazón, sí. Porque si tú entiendes el concepto bien y como algo bueno, tú vas a actuar conforme a eso. Y en el día a día, lo que uno ve más, es como una resistencia a la soberanía de Dios. O sea, yo no quiero lo que Dios vaya a hacer. Entonces eso es lo que uno ve más. Entonces yo no quiero como Dios va a actuar, yo no quiero eso, yo quiero mis formas y mis medios. Entonces ahí entra lo que tú mencionas de una mala comprensión de la soberanía de Dios y mi falta de fe que me lleva a no confiar en esa soberanía, o sea, a no descansar en eso. Sí. Y justo ayer en el grupo de mujeres, leyendo un libro de Timothy Keller de la Navidad oculta. Que el Señor lo tenga en su gloria. Ay, ese libro es demasiado. Está, ¿sí? Ahí está. Ajá, y ahí está. Y él preguntaba que si tanto Zacarías como María dudaron ante la noticia del ángel porque uno se quedó mudo y la otra no. Pero era por una actitud como del corazón, de esa resistencia. Zacarías lo que tenía era una resistencia a esa soberana voluntad de Dios y María realmente se rindió a eso. Wow. Entonces como que esa diferencia. Qué bueno está La eso. duda. Lo dijo Keller. Sí, lo dijo Keller. Casi todo lo Lo que que decía lleve un Keller, wow. Sin duda. yo pienso que esto de la soberanía como que nos introduce el tema de las marionetas, ¿verdad? Que marionetas no somos. Y volviendo un poquito atrás, building, ¿verdad? Edificando sobre lo que ya hemos dicho. Marionetas no podemos ser. No. Porque Dios nos creó a su imagen. Nos creó con la libertad de poder elegir, de poder actuar, de poder accionar. Y eso lo vemos en todo, o sea, aún en la cultura popular, pero lo vemos otra vez en la física. Y como tú decías ahorita, Miriam, cuando yo no actúo, porque Dios es soberano, yo normalmente actúo en rebeldía. Ahora, el hecho de que no somos marionetas no elimina el hecho de que nosotros siempre estamos sirviendo a algo o a alguien. Y la Escritura nos enseña, la vida también, que a quien uno sirve, uno es esclavo de eso. Hay un ejemplo en la cultura popular que a mí me fascina, es una de las mejores obras de arte que he visto, es Shingeki no Kyojin, que ustedes tienen que verlo, Attack on Titan. Tienen que verlo, yo creo que va a ser el primer anime que Miriam va a ver. ¿Has visto algún anime, Miriam? No, bueno,
No sé, en verdad, pero no creo. Es el primer anime que Miriam va a ver. Probablemente. Shingeki no Kyojin hace un trabajo fenomenal de mostrar cómo nosotros nos volvemos esclavos de lo que servimos. Porque el protagonista, voy a tratar de no dar spoilers de verdad, Eren está en busca de la libertad. Él lo que quiere es ser libre. Y detrás de la libertad, él termina haciendo, el que sabe, ¿verdad? Haciendo todo tipo de desastres porque él se vuelve un esclavo de la libertad. Y como esclavo de la libertad, él termina profundo esclavo de aquel que le prometió libertad. Nosotros somos esclavos de aquello que decimos que nos hace libres, de aquello que servimos. Ayer empezamos una serie que empezó Vince Gilligan, el mismo creador de Breaking Bad, que por donde va es que está apuntando a que uno se vuelve esclavo de la felicidad. Nosotros estamos todo el tiempo dándonos cuenta de que somos esclavos de lo que servimos. Eso es lo que Romanos está edificando en Romanos desde el 1, presentándolo con el pecado, lo presenta con la ley, y luego en el capítulo 7, él empieza a gritar de que él no encuentra ninguna libertad. O sea, ya en el capítulo 7, él ha construido por todos los lugares de que Pablo dice, es que no hay nada. O sea, me acusa, tengo a Dios, tengo a la conciencia, tengo a la ley, tengo a mi cuerpo. Por todo lugar, Pablo está diciendo, yo no encuentro ninguna manera de ser libre. Yo soy esclavo. Y el pecado me agarra por todo lugar. Por todo lugar estoy agarrado. Y no encuentro cómo ser libre. Y entonces en el capítulo 8, versículo 1, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Sí, justamente por esa misma libertad nosotros vemos que Cristo tuvo que venir, porque yo no tengo forma de traer libertad a mi vida. Y aprovecho para leer Juan 8, del verso 34 al 36, que dice, Jesús les respondió, de en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. O sea, la verdadera libertad, y eso es verdad que está en nuestro escudo, increíble, en el escudo de nuestro país. Es verdad. La verdadera libertad es la que viene por Cristo, es el que la da, es el que la trae. Entonces eso me permite, esa libertad que me da, me permite entonces sí vivir como esclava, pero de Él. No esclava de mis pecados, sino esclava de Cristo. Y qué glorioso que el Señor de verdad nos trae esa libertad. O sea, que no es lo mismo ser una marioneta que ser un esclavo de aquello que me gusta. Exacto. Son cosas de aquello muy que yo amo, de lo que me aquello deleito. que quiero hacer. Y cuando te hablaba de la marioneta también, yo pensaba cómo eso, pensar de esa manera es altamente incongruente con el carácter de Dios. O sea, pensar que yo soy una marioneta para mí, habla de un Dios cruel. Así es. Sí. Porque si yo soy una marioneta, pero a la vez Dios me llama a vivir de cierta manera y también me habla de la realidad del infierno, entonces tú dices, oye, pero yo no tengo de otra, porque ser una marioneta implica que yo no tengo opción. Alguien me controla y alguien decide lo que yo voy a hacer. Entonces lo que hay detrás de esa idea es un Dios cruel, es un Dios malo, es un Dios que no quiere mi bien, es un Dios que juega conmigo, es un Dios que me confunde. Nuestro Dios no es así. Y en parte un Dios causante de todo el mal que vemos a nuestro alrededor, porque si somos marionetas y nosotros fuimos los que pecamos, entonces Dios nos llevó. Exacto. Dios me hizo pecar. Pero si yo soy una persona que decidí una relación tóxica, qué pena. Y eso es lo que hace que duele. Pero tú eres la persona que tú sigues volviendo con el tóxico. Claro. Y no se sale de la soberanía de Dios. Pero yo lo decidí. O sea, yo elegí mi pecado. Y el que elige el pecado, de verdad elige el pecado. Y eso se rompe el alma, pero es que de verdad uno elige el pecado. Todos los días lo hace. ¿Cómo es que cada sociedad hay que poner regla para que uno haga la cosa bien? ¿Cuál es la sociedad que hay que poner regla para uno hacer las cosas mal? En toda la sociedad hay que poner todo tipo de regla y policía y demás. ¿Dónde está la sociedad que tiene que organizar la mafia? Para ver si la gente hace lo malo. Eso sale solito. Yo pienso en Adán, ¿no? Ese concepto de libertad que Adán tenía, que quizá está un poco, cierta forma diferente al nuestro, porque él literalmente, ¿cómo tuvo que doler el corazón de Dios lo que pasó ahí, ¿no? Porque es como que te suelta literalmente en el Edén, en el paraíso, en lo mejor de la creación, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y Adán y Eva decidieron desde sus adentros escoger lo contrario a lo que Dios pensaba que era bueno. Como que
sin duda es algo que en el ser humano está intrínseco, porque dentro de esta conversación o de este debate, por decirlo así, muchos culpan a Adán y a Eva de todo lo que, de lo que Claro. hoy estamos viviendo, ¿verdad? Y oye, es que nosotros habríamos hecho lo mismo ahí, porque en el corazón del ser humano está el hacer lo que uno quiere, y lo que uno quiere a veces se convierte en el pecado más atractivo para mí. Ujú. Entonces yo pensaba en eso, en Adán, y cómo nosotros nos podemos ver reflejados ahí, como a través de un hombre vino la muerte, pero a través de también un hombre que escogió literalmente seguir a su padre, vino la salvación para todo el mundo. Ujú. No sé, estaba pensando justo en eso. Pero creo que vale la pena que traigamos también a la conversación. Ok, somos esclavos de lo que más queremos, de lo que más amamos. Eso hacemos. ¿Por qué entonces Dios nos inculpa? O sea, ¿por qué es justo que Dios juzgue al hombre que es esclavo del pecado? Creo que aquí va la conversación porque, bueno, Romanos 9 trae esa conversación también muy intensa sobre este tema, de cómo Pablo está describiendo un poco de este tema, pero no sé qué piensan. Sí, Claro. ¿Se ha entendido la pregunta? Sí, sí, claro. Si eso es lo único que uno hace y es esclavo de eso, ¿por qué Dios nos juzga si somos esclavos? Es el principal argumento, por decirlo así, o uno de ellos, contra los que creen en Yo creo que la gente normalmente no se da cuenta qué tan perdida es nuestra situación. Entonces cree que uno puede escoger, porque la gente te lee, por ejemplo, Deuteronomio 28, donde te dice, escoge si vas a escoger la vida o la muerte. O Josué 1, donde dice, escoge a quién vas a servir. Josué 28, luego, mi casa y yo serviremos al Señor. Y te lee esos pasajes y quiere aplicárselo directamente a uno. Y no se da cuenta que la Biblia hace ecos de lo que pasó en Edén, te lo va haciendo a lo largo de la Escritura, con los profetas luego lo hace otra vez, con Proverbios lo hace otra vez, y te va mostrando que cada persona falla la prueba hasta que llega el hijo de la mujer, el hijo del hombre, que él sí escoge el bien. La simiente. Todos los otros fallan, incluyendo David. Todos a la hora de escoger, la hora de la prueba, se van de una. Y cuando Cristo viene y Satanás, la serpiente, lo tienta directo, dice, Y en Getsemaní él le dice, Padre, pásame esta copa, pero hágase tu voluntad. Y suda gotas de sangre y llega, y entonces él escoge la vida. Y en el árbol, él entonces da la vida por nosotros. Entonces, la gente yo creo que no entiende qué tan desesperada es nuestra situación porque escogemos el pecado todos los días. Una vez tú entiendes, pero es que yo escojo el pecado todos los días. Y un solo pecado sacó a Adán y Eva del Edén, que eran todos mis pecados. Entonces la gente dice, bueno, pero si yo no me cojo el pecado porque Dios me juzga. ¿Cómo se reconcilian esas dos verdades? Y lo que Spurgeon decía es que tú no reconcilias a dos amigos. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre no hay que reconciliarlas, trabajan juntas. Dios utiliza nuestra responsabilidad como parte de su soberanía. Porque él no tiene marionetas, él sí tiene hijos. Cuando en Romanos 9, Pablo, basándose en Éxodo, él presenta esta realidad de que el pecado del hombre es usado por Dios. Dios dice, y lo voy a usar para glorificarme. Y el fin de todas las cosas es la gloria de Dios. Lo que más le conviene a la creación es que el Dios creador sea mostrado, sea glorificado. Y Dios no tiene vergüenza. Dios quiere que todo el mundo sepa quién Él es. Así que Dios se va a glorificar y eso implica el juicio de la maldad. Y cuando la maldad es juzgada, incluyendo nuestra maldad, las cosas están donde tienen que estar. Cuando los pecadores, cuando la que vuelve con el tóxico, sigue volviendo con el tóxico y Dios dice, se acabó eso. Cuando el asesino, se acabó eso. El mentiroso, el adúltero, el lujurioso y el que hace todo eso en su corazón y Dios dice, se acabó y lo juzga, eso está muy bien. Eso está bien. Dios se glorifica en la finalización de la maldad. Lo increíble es que Dios dice que su gloria es perdonar. O sea, que Dios acabara con 7,000 millones, 8,000 millones de vidas y le enviara todo al infierno, estuviera bien, porque Él es el creador de eso. Pero lo increíble es que Dios se goza en perdonar. Lo que nos enamora de nuestro Dios es que Él disfruta salvar. El Señor, compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor leal y fidelidad. Él disfruta salvar. Él dice que no tiene, que no relaja con el mal, sino que juzga hasta la tercera y cuarta generación y tiene misericordia hasta las miles. Hasta miles. Él
tiene misericordia y misericordia y misericordia, y los salvos serán de toda tribu, lengua y nación, miríadas de miríadas y millares de millares. Los salvos somos de todo lugar, incontables. Y todo el que clame el nombre del Señor será salvo. A el que fue predestinado será así, sin duda, porque como funciona la salvación de Dios, es que Él escoge porque Él escoge. Yeah. Él ama porque Él ama. Porque todo el mundo hace lo que quiera. Y Dios, y ya voy a parar porque sé que ustedes quieren hablar No, también. pero tú puedes decir una hora así, yo te estoy escuchando. Y Dios tiene tanta gracia que en vez de decir, pues resuelve tú, Él resuelve. Él ve nuestra condición desesperada. Y en vez de decir, no, pues ustedes que resuelvan ustedes, Él abre nuestros ojos a su gran belleza. Él ve que tan horrible es nuestro pecado. Él sabe lo hermoso que Él es. Él sabe que nosotros en nuestro pecado andamos haciendo y deshaciendo como hicimos en el Edén. Y Él fue el primero en buscarlos. Así, Él ve nuestra condición desesperada y como nosotros escogemos siempre servir a aquellos que más nos gusta, Él abre nuestros ojos para que nos enamoremos de Él. Y entonces nos damos cuenta que una relación con Él es mejor que con el tóxico, que es el diablo. Que seguirlo a Él en su iglesia es mucho mejor que estar en el mundo. Que estar con el Espíritu es mucho mejor que seguir a la carne. Entonces, cuando uno empieza a caminar con Jesús, porque uno abrió los ojos a su belleza, porque Él abrió nuestros ojos a su belleza, entonces tú te vuelves esclavo de Él. Pero Él no nos forzó, Él abrió nuestros ojos a quien Él es. Y uno queda tan enamorado de Él, en buen dominicano, uno queda aficiado. Uno dice, no, porque yo necesito a ese Dios. Como dice Jeremías, es que me enamoraste y quedé enamorado. Corrí, no pude correr. No tengo otro lugar donde ir. Yo te anhelo a ti, te amo a ti. Y Él solo tuvo que hacerlo con lazos de amor. Esa es su gloriosa elección aplicada en la santificación escogida a través del Espíritu Santo. Claro, versión Jairo, ¿verdad? Porque los reformadores lo decían más bonito. No, mi amor, tú lo dijiste precioso. Es que después de una cosa así, No, ya lo que toque la frase. Ya, uno queda... ya vamos a leer O sea, la frase. honestamente, ya. a mí se me abren como muchas preguntas, Pues dale. pero no da tiempo. Pero no nos da el episodio. Hay que hacer la parte dos. Hay que Hay que hacer hacer otra de una segunda sí. parte, sí. Pero básicamente, Dios no nos escoge a uno por ser más bonito y otro más feo. Bueno, aquí estamos tú y yo. Y uno de los dos bonito y el otro feo. Y voy a dejar a la audiencia que ¿Por qué tú sepa hablas que yo mal soy de el feo. Johnny, Y tú es que si Dios nos escogiera por algo de nosotros, entonces fuéramos nosotros y no Dios el que se lleva la gloria. Y la verdad, hubiera injusticia en Dios. Pero Dios ama porque Él ama. Y lo que nos enseña Apocalipsis es que los nombres que fueron escogidos, las personas escogidas en el libro de la vida, fue antes de la fundación del mundo. Lo que nos enseña, basado también en Génesis, está bien basado eso, es que fue antes de que hicieran bien o mal. Dios no ama por algo de nosotros, porque entonces ese amor pudiera cambiar. Dios ama porque Él ama. Eso no significa que fue una bolita y Él, la bolita. No, porque Él también tiene propósitos que solo Él conoce, yo no tengo que conocer. Él tiene planes que yo no tengo que conocer y que sobrepasan a la humanidad, porque Él está enseñándolo a los ángeles. La primera caída no fue de los hombres, Satanás estaba en el Edén. O sea que hay toda una realidad espiritual que también está siendo enseñada, corregida, afectada, que será juzgada. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Y Él también está utilizándonos a nosotros para que su gloria sea replegada, recuérdense lo que decimos, en el universo, no solamente en la tierra. Lo que pasa es que nosotros todos somos un poquito narcisistas y pensamos que se trata de nosotros. My people, ¿qué está pasando en Plutón? O sea, ¿qué sabe uno lo que está pasando en el Plutón del diablo? Dios está lidiando con ellos y Él nos usa a nosotros para que esa realidad también aprenda y entienda. Entonces, dentro de sus planes soberanos, Él nos utiliza a nosotros. ¿Y yo qué soy para que Él me utilice en eso? La actitud correcta. ¿Y por qué a mí no? Todo el que clama el nombre del Señor será salvo. Así es. Por eso la iglesia donde estabas, que te enseñaron, cree en Cristo y será salvo. Bien dicho por ellos. Todo el que clama el nombre del Señor será salvo. Porque el único rol que tú tienes, lo único que a mí me toca es clamar. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues serán consolados. Yo clamo, yo pido, yo digo, Señor, ábreme. Y el Señor me va a abrir. Ese es mi rol. No podemos negar la realidad. Pero no tiene que ver con mi belleza, definitivamente. No tiene que ver con mi perspicacia ni con mi inteligencia. Tiene que ver con el Señor que tiene misericordia. Y mucha que Él tiene. Y yo creo que eso puede dar como mucho consuelo
y mucha paz a personas que quizá piensan que la salvación, que su salvación depende de lo que ellos hagan, de cuánto ellos pequen. Pues yo sí he tenido amigas que estaban muy, muy angustiadas porque, ay, no, es que cómo haga eso, Dios me va a quitar el regalo que me ha dado o yo lo voy a perder. Wow. Entonces, como que esa realidad de que menos mal que Dios nos elige en base a algo que nosotros hacemos bien, que si somos sinceros con nosotros mismos sabemos que no hay nada bueno, literalmente en nosotros. Entonces yo creo que eso puede traer como mucho consuelo y mucha paz a personas que estén pasándolo mal. Y también hay como otra contraparte, que son nuestros amigos ateos o agnósticos que cuando escuchan hablar de este tema, rápidamente a su mente lo que viene es un Dios malo, porque crea para que gente se vaya para el infierno. Eso es como un argumento clásico, ¿no? Contra nosotros, los que creemos en Dios. Y aunque a veces, sin duda, es muy difícil responder a ciertas cosas, eso no quita de que nosotros debemos recordar de que nosotros somos los seres humanos y Dios es Dios. Que hay misterios en Dios que nosotros no comprendemos. La pregunta clásica de ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué Dios me miró a mí? Si yo no era nada, si yo no valía nada, si yo ni siquiera le estaba buscando. Porque tú puedes decir, bueno, hay gente que está intentándolo, busca por medio de la religión, por medio de la meditación. Eso es lo que no tiene sentido. O sea, es de verdad. ¿Que por qué yo? O sea, que me vaya al infierno tiene todo el sentido del mundo, porque si me voy para el infierno, yo me voy al infierno. O sea, pero lo que no tiene sentido es ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? O sea, esa es la pregunta que de verdad debería como conquistar nuestro corazón, pero en un sentido, tú sabes, de gratitud y de abrazar lo que Dios ha hecho. Oye, yo no tengo nada para que tú me hayas mirado. Al contrario, o sea, yo camino al infierno. Sí es. Mira, si hay un ateo o un agnóstico viendo esto, yo personalmente ese es el mejor contraargumento que yo he escuchado. La creación de personas que no van a ir al cielo para el nihilismo, que es lo que 1 Corintios 15 dice, si no hay resurrección, como a mí vamos que mañana moriremos. Si tú no tienes salvación, loco, bebe, fuma, haz todo lo que tú puedas y vive, si eso es lo que tú crees. Pero tú sabes que eso no deja. Eso ya lo he probado, no deja. El contraargumento, el único contraargumento que hay a eso es que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si tú llegaste a este video, es para que invoques el nombre del Señor. Él sigue teniendo misericordia. Tú no llegaste aquí por cualquier otra cosa. Rinde tu voluntad. Sigue a María, no a Zacarías. En vez de decir, no, pero es que Dios mira para lo que me creó. Es un corazón duro. Eso es como el que dice, no, mi novia me está pegando cuernos y yo la vi con otro hombre. Ese era su papá. Confía. Si Dios te mandó este video es para que confíes, no para que te endurezcas. Bueno, y aprovechando entonces creo que un excelente cierre. Déjenme traer una frase de R.C. Sproul que nos recuerda, ¿verdad?, esa hermosa verdad de la soberanía de Dios. Él decía, si existe una sola molécula en este universo que anda suelta, completamente libre de la soberanía de Dios, entonces no tenemos garantía de que una sola promesa de Dios llegue a cumplirse. Wow. Qué bueno. Yo creo que vale la pena que terminemos el episodio de hoy también recordando cómo la Biblia termina su mensaje. Justo en el último capítulo, los últimos versículos, dice que el espíritu y la esposa dicen ven, el que oye diga ven, y el que tiene sed, que venga, y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. O sea, como que ese es realmente nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios que es tremendamente soberano en dejarnos a nosotros el agua de vida para que bebamos gratuitamente. Solo tenemos que quererlo. Y yo sé que ahora viene lo que viene, así que dale. No, tiempo de honra viene primero. el tiempo de honra. Y necesitamos voluntarios que uno de ustedes dos. No, dije yo. ¿Tú? Lo que pasa es que no lo apuntamos antes. Acá. Pero sí. Bueno, es que llevaba mucho tiempo sin hacer podcast y ahora mismo no recuerdo si ha salido alguno en octubre. Yo creo que sí, el que volvimos. Sí, pero octubre, yo sé que esto viene un poco tarde, pero octubre era el mes de la apreciación pastoral. Entonces yo creo que merece la pena que el tiempo de honra sea para, bueno, Jairo presente y Juan en virtual. Bueno, el corazón de Jonah está fuerte. Tiene problemas en los dedos, Jonah. Salió ahí. Pero sí, yo creo que hablo en nombre de muchísima gente. Los tres de aquí, pero toda la iglesia. Muchísimas gracias por tu trabajo y por cómo has sido tan buen ejemplo y cómo has
Mostrado también al pastor con mayúscula, definitivamente. Gracias a Dios. Ujú. Gracias a Dios. Dios es muy bueno. Es más fácil cuando uno tiene la mejor iglesia del universo. Gracias Del a Dios. universo, wow. Del universo, sí. Salsa de Marte y todo. De Sí. Plutón. De Plutón. Bueno, pues haciendo un Ahora cambio llegó tu radical. momento, llegó tu Ajá. momento. Como parte de tener, pastorear una iglesia tan bendecida, tenemos una oveja que tiene el don de hablar varios idiomas. Por ejemplo, en este momento nos toca inglés con el francés. Él está ahí ya está practicando. ya está practicando. Pensando cómo se diría eso. Bueno, el episodio. Es como que no se oye. Ah. Cuando él lo va a decir en inglés, no se oye tanto. Por eso es que él se pega el micrófono. Ajá. Bueno, Ay, ay, uch. ¿Por qué soy responsable si Dios es soberano? Eso digo yo, porque yo tengo que decir estas cosas si Dios es soberano, porque Dios no me da el don de lengua. Y yo hablo aquí ahora en inglés. porque Dios no solamente ha decretado el fin, sino los medios. ¿Y? Y así es que tú vas a aprender a hablar inglés. Así, ¿Aparece? diciendo una Pareciera, frase a la pareciera. semana. Mira. Yes. Oui. Ok. Es que me pongo muy nervioso. De verdad. Son todas las Oye, excusas. Y si tú la dices primero en francés, después en No, a lo mejor la digo hasta mal en francés. No. para que la gente vea por qué esto es inglés con el francés. Es verdad, yo Es que Es que ¿sabes tú qué pasa? nunca Que me hablas hace- que me- francés. Representa, Tú nunca has hablado representa. francés aquí, entonces la gente no sabe por qué esto es inglés con el francés. Ni siquiera la gente sabe si tú hablas bien francés o Claro, si hablas verdad. francés. si a lo habla mejor francés no lo hemos podemos estar inventado. engañando a todo el mundo aquí. ¿Tú te imaginas? Entonces, Jonah, dígala en L'épisode francés. d'aujourd'hui s'appelle Pourquoi je suis responsable si Dieu est souverain. Oh, ok. Sí sabía, Oye, sí sabía. Mira, yo te doy un 5 de 5 porque yo ni sé si lo dijiste San bien, de si lo San. dijiste mal. Entonces, para mí está San perfecto. Can Can. Está perfecto. San Can Can. Y en inglés sería. En inglés aleja el micrófono. Pero no me pongo nervioso. Si me hago reírme, ya no me sale el Ya, acento mira, no te vamos a british. mirar. Miren a todo el mundo para otro lado. Voy a mirar las luces Todo el mundo por otro lado. Ah, bueno. para que Jonah se... Why I'm responsible if God is sovereign. No tengo ni idea cómo se dice soberano. No tengo ni ¡Qué idea. No tengo ni mala! idea. Pero Oye, estaba difícil, ¿eh? ¿Tú no sabías Oye, esa tú hablas palabra? muy bien francés, Jonah. Ay. ¿No sabes cómo no se sé dice si tomármelo responsable? como algo bueno. No, mira, Oye, en ¿Francés? ese hombre cogió solo ese micrófono difícil que habla francés. Es y difícil. parecía Es muy minero. Toma Porque el yo no soy- cumplido, toma el cumplido Yo no antes de la soy- nota. Yo no tengo un francés perfecto, solo que el que no sabe piensa que tengo un francés Claro, perfecto. ya me estoy oyendo. Yo digo, Pero qué mi inteligente madre me ese está viendo, muchacho. me está diciendo ¿por qué ha dicho esa palabra así? Literalmente. A mí me capaz de encanta eso. hablar con tu mamá porque ella de repente empieza a hablar francés. Ay, mamarrulla, Mamá perdónelo. empieza a hablar francés de repente. Tú Ok. tienes que hacer eso con el inglés, empezar a hablar inglés de repente. ¿Me pueden decir la frase en inglés, por favor, para yo saber? Porque yo no sé qué he dicho. ¿Cómo se llama el capítulo? ¿Por qué soy responsable si Dios es Estaba soberano? difícil. Why am I responsible if God is sovereign? Estaba Wow, difícil. pero Pero él Why- le tuvo muy es que él dijo, sí, él lo tuvo bien. ¿Fue solo responsable? Sí. No, y que dijo why I'm en vez de why am I. Ah, No le pero dijiste eso como una siempre te pregunta. pasa con la ay, Why am I responsible? Responsable la dijo raro, ¿verdad? responsable. Sovereign, pero sovereign es una palabra difícil. Sí. Sovereign Grace. Sovereign. Eso es una cosa de... Un saludo allá a Bob Coffey, Sovereign Exactamente. a Fabricio. ¿Ok? Bueno, los puntos. Un 3. Vale. 3. A 3. Un 3.8 yo te voy a dar. 3.8. Ah, no, era un 3.5. Pues si para ti era 3.8. Tres No, punto pero ocho. tú tranquilo, no me voy a Ese sentir No, mal. 3.5 era, estaba bien. Estaba muy difícil. 3.5. Era difícil. Un 4.1. ¡Bárbaro! Oh. Y esto ha sido inglés con el French. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de estar con nosotros. Nosotros hemos disfrutado de poder estar aquí de nuevo después de tanto tiempo, que han sido un par de semanas, pero para nosotros ha sido algo infinito. Y nada, si Dios permite, nos vemos en otro episodio de A 100 metros de Jesús. Que el Señor te bendiga.